Iglesia Paposal, palabra, poder y salvación. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí, cumpliendo la cita con la palabra de Dios. Ya sabes que llegas con un corazón enseñable, lo cual quiere decir que también tienes la compañía de un lápiz, de un papel, de la Biblia, que vas a tomar notas y que luego vas a seguir enriqueciendo tu vida con todo lo que estés aprendiendo. Pero también quiero agradecerte este momento que compartes con nosotros, que asimismo te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like, que lo compartas con otro, que la palabra siga corriendo y siga siendo glorificada. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a entrar a estudiar tu palabra, Señor. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Y es el que inspira el mensaje cuando un hijo tuyo, Señor, quiere ir a corazones llevando un refrigerio para el alma. Entonces estás inspirando, estás respaldando plenamente este mensaje y estás abriendo los corazones de cada persona que nos escucha para que su vida, Señor, sea transformada con lo que escucha y con lo que vive de tu palabra. Te doy infinitas gracias, Dios, porque estás fluyendo a través de las redes sociales, estás llegando, Señor, a diferentes hogares, a diferentes personas, y estás, Dios de la gloria, llevando soluciones de carácter espiritual, de carácter almático, de carácter físico, de carácter material. La necesidad de cada uno de los oyentes, Señor, la pongo en tus manos para que tú, Dios de la gloria, confirmando tu presencia en ellos, estés ministrando, Padre, para la honra y gloria de tu precioso nombre. Te doy gracias, infinitas gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, amados, entonces vamos al calor de la palabra. La enseñanza de hoy es la batalla del cristiano. Hemos compartido que la iglesia no ha sido llamada a permanecer en una guerra constante contra el diablo. Realmente eso no aparece en el texto bíblico. En cuanto al diablo, ya tú sabes, él fue derrotado y también fue exhibido. De eso nos habla Colosenses 2, 13 al 15. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor Jesús derrotó al diablo. Pero no solo eso, confirmó su victoria a nuestro favor. Pero ten en claro que no lo mató, lo derrotó sí, pero lo puso bajo nuestros pies. Este es un apunte de victoria para tu corazón. Está en Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces recuerda, Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, bajo nosotros también están bajo nuestros pies. Y cuando tú aplicas esta verdad en tu corazón,
tienes el enorme privilegio de ser más que vencedor en él. Recuerda que todas estas pautas están en la palabra de Dios, pero tú tienes que tomarlas, tú tienes que aferrarte a ellas. Y esta es una de las más importantes, que está en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres más que vencedor, y ya sabes, más que vencedor quiere decir que Jesucristo derrotó al enemigo, pero tú, sin haber peleado, disfrutas esa victoria. Eres más que vencedor. Eso no quiere decir que ignoremos las maquinaciones del diablo. Está en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? Hay algunas personas que tienen al diablo casi que al nivel de poder de Dios. Pero hay otros que lo dan por muerto. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo que no ignoremos sus maquinaciones, que tengamos en cuenta que el diablo sigue molestando. No nos podemos alejar de la advertencia de 1 de Pedro 5:8-9. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. La palabra del Señor te invita a tener templanza, a tener dominio propio y a estar alerta permanentemente. Y hace una descripción del diablo. Dice que como león rugiente. Y mira, también nos da pie para considerar algo que es bien importante. Te decía que hay personas que ven al diablo casi que al nivel de Dios en cuanto al poder. Y cuando leen este versículo se asustan porque tienen la imagen de un león feroz, enorme, grandísimo. Pero la Biblia no está diciendo que él sea un león rugiente. Pedro lo dice textualmente como león rugiente, en otras palabras, imitando a un león. ¿A cuál león? Obvio, al león de la tribu de Judá, al Señor Jesús, que es llamado así en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, el diablo es el imitador, y lo ha sido y lo será. ¿Y qué está haciendo hoy? Está merodeando, está buscando a quien devorar. En otras palabras, podríamos decir que está buscando a alguien que se descuide. Por eso te mantienes sobrio, por eso te mantienes velando. Gran pregunta, ¿invita este texto a pelear contra el adversario? No, en ningún momento. Lo que debes hacer es resistirlo, pararte en su contra, mantenerte firme en la fe, sin dejarte llevar de su manipulación. ¿Qué haces contra el enemigo? Lo resistes en fe. Firme en la fe. Como ya aprendimos, la armadura de Dios no tiene como objetivo aniquilar al diablo. Recordémoslo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. No enfrenta el cristiano una guerra espiritual, como algunos la hacen ver. El cristiano afronta una batalla que la Biblia determina como la buena batalla de la fe, en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe,
hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, cuando tú lees un pasaje, no puedes sacar el texto de su contexto. Encuentras en 1 Timoteo capítulo 6 que el apóstol Pablo está hablando de una vida recta delante del Señor. Es el mismo propósito de la armadura de Dios, mantenerte firme, no dar tu pie atrás. Y más adelante el mismo Pablo declara la victoria en esa batalla. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Peleó la batalla, acabó la carrera y guardó su fe. No está diciendo que ha peleado la batalla y que ha derrotado al diablo. Ya estaba derrotado. No cuenta cuántas veces estuvo enfrentándose con el diablo. Para él lo importante es que guardó la fe. Una batalla se califica de acuerdo al logro obtenido. Y en este caso, ¿qué ganó Pablo con esta batalla? Siguiente versículo, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tiene Pablo una corona, la corona de justicia. Y él aspira a su corona porque peleó la buena batalla, porque acabó la carrera y porque guardó la fe. No está nombrando al diablo absolutamente para nada. ¿Y cómo se mantuvo el apóstol durante ese tiempo en su condición espiritual? Amando la venida de Jesús. ¿Amas la venida de Jesús? ¿Anhelas la venida de Jesús? ¿Anhelas el encuentro triunfante con tu Redentor? Esa debe ser tu prioridad. Acuérdate que cuando el Señor Jesús resucitó antes de subir al cielo, sus discípulos le preguntaron cuáles serían las señales antes del fin. Y Él les dijo, eso no les toca a ustedes, dedíquense a predicar el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, predicamos el plan de redención. Jesús murió en la cruz, fue sepultado, se levantó, resucitó y fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Aspiramos, esperamos, anhelamos fervientemente su regreso. Ese es el entorno principal del Evangelio. El triunfo le permite a Pablo recibir esa corona. ¿Reservada para quién? ¿Para los que derrotaron al diablo? No, para quienes amamos su venida. No nombra al diablo, recuerda, tú no has sido llamado a mantener guerra contra los demonios, tú has sido llamado a vivir en paz. Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Y ten en cuenta un detalle, esta batalla tiene un nombre, se llama la buena batalla de la fe. La buena batalla de tu certeza, de tu convicción. La fe te permite como cristiano caminar con plena seguridad, la seguridad que te brinda el conocimiento de la misma palabra de Dios. Recuerda que fe sin palabra es nula. Eso lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el nacido de nuevo busca diligentemente los tesoros bíblicos a su favor, al igual que sus responsabilidades, y éstas se pueden resumir en un versículo, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Claro que este tema
es bien importante, caminar como hijos de luz. Importante e interesante, pero hoy no alcanzaríamos a desarrollar un esquema básico al respecto. Y digo esquema básico porque realmente hacer un análisis minucioso nos podría llevar horas, muchísimas horas y días y muchísimo tiempo. Pero bueno, con el estudio de las Sagradas Escrituras conoces a Dios. Mira, algunos están esperando revelaciones sobrenaturales para conocer a Dios. Desconocen que existe un maravilloso proceso. Analízalo. Primero, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, conoces al Señor Jesús. Lo dice Juan 5:39. Escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Nueva Versión Internacional: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces empiezas leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando la Biblia. Y ellas te dan testimonio del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Sí, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el Verbo de Dios, pero miremos cómo nos lo plantea Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios nos habló de muchas maneras, hasta cuando habló por el Señor Jesús. Quiere decir que el Señor Jesús es la mayor revelación de Dios para el hombre. ¿Quieres ver a Jesús, a Dios revelado? Nos dio a su Hijo Jesucristo. Por eso mira cómo le habló el Señor Jesús a Felipe. Eso está en Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Conclusión: a través de la Biblia conoces al Señor Jesucristo. Conociéndolo a Él, conoces a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Vete a la palabra te lleva a Jesús y con Jesús estás conociendo al Padre. Claro, no te niegues a la posibilidad de una experiencia espiritual sobrenatural. Los testimonios que tenemos de personas que han tenido esas experiencias nos conmueven y nos animan. Pero tú sé fiel con lo que tienes, seamos fieles con lo que tenemos. Créelo que eso es suficiente. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya, la fe. A Tomás el Señor le dijo: ay, Tomás, creíste porque viste, más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Ahora, si algún día recibes una experiencia sobrenatural, disfrútala, vívela,
pero confróntala con la palabra de Dios para que sea plenamente confirmada. Porque es que hay personas que dicen que tuvieron una revelación de Dios y la revelación es cierta, no hay problema. Pero hay personas que dicen que tuvieron unas revelaciones que no tienen razón de ser. Por eso tienes que llevarlas a la luz de la palabra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que las revelaciones son traídas por el Espíritu de Dios, y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Escritura, una revelación no puede ir en contra de lo que está escrito. Muchas sectas han surgido, por no decir que todas, por revelaciones que no tienen un sustento bíblico real. Tienes una experiencia sobrenatural con Dios, gózate, pero primero que todo llévala a la palabra de Dios, confróntala, que esté de acuerdo absolutamente con lo que dice la Escritura. Retomamos. Entonces, estamos hablando de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y en la medida en que estudias la palabra de Dios, vas conociendo a Dios. Ya tú sabes que Él existe, pero necesitas conocerlo. Necesitas saber qué clase de persona es Dios. Sí, de persona, Él es una persona. Y entonces te vas a encontrar con la consistencia de su palabra. ¿Recuerdas Salmo 33, 9? Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Puedes aferrarte a todo lo que Él dijo, puedes aferrarte a todo lo que Él mandó, porque todo eso fue hecho, porque todo eso existe. Y entonces comprendes que su palabra le da solidez a tu fructífera vida. Cuando comprendes que Dios es así, vertical, contundente, tienes una vida más sólida, más firme. Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que en lugar de estar caminando por el mal, sigue con el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acuérdate que un árbol sembrado junto a corrientes de aguas es un árbol que echa firmes raíces, es un árbol que crece suficientemente y es un árbol que da fruto en abundancia, y no solo da fruto, sino que aún en los momentos de gran calor ofrece sombra debajo de sus hojas. Así eres tú cuando estás sembrado junto a corrientes de aguas. Pero no solo pasa eso con ese árbol, sino que también es un árbol que ayuda a que la tierra no vaya a ser consumida por el río. Es decir, controla la deforestación. Y solamente porque tú estás sembrado junto a corrientes de aguas, das fruto y se benefician los que están a tu alrededor. Esa es una enorme bendición. Es una gloriosa verdad que te lleva a no tener la Biblia como un tesoro literario, tampoco como un libro de consulta, sino que ahora le das a la Sagrada Escritura la importancia que para tu vida tiene. Juan 14, 23.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tú amas a Dios, amas su palabra y guardas su palabra. No es, como lo dijimos antes de leer la cita, un tesoro literario o un libro de consulta, es un libro que te da vida. Y surge otro aspecto a considerar. No puedes decir que amas a Dios si no guardas su palabra. ¿Y usted ama a Dios? Sí, yo lo amo profundamente. ¿Y cómo le va con la lectura de la Biblia? No, yo no leo la Biblia. No, entonces no amas a Dios. Tienes un sentimiento de admiración, de pronto lo puedes respetar, pero no lo amas. Para que lo ames, tienes que mostrarlo. Y una de las maneras de mostrarlo es que guardas su palabra, pero tú no puedes guardar su palabra si no la lees, si no meditas en ella. Si no la conoces, no la puedes guardar. Y esto te beneficia porque desarrolla tu fe. Porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que colmes tu vida con la palabra de Dios, que satures tu vida, que llenes tu vida con la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué hablas con más frecuencia en tu vida cotidiana? Obvio, si estás trabajando, tienes que hablar de lo referente a tu trabajo. Si estás estudiando, tienes que hablar referente a tu estudio. Pero en esa charla de amigos, en esa charla de familia, no vas a hablar de la Biblia a las 24 horas del día. Pero ¿qué lugar le das a la Biblia? ¿O prefieres otros temas? Cuando tú llenas tu vida con la palabra, vas renovando tu alma. Es la palabra de Dios la que renueva tu alma. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te transformas por la renovación de tu entendimiento. En otras palabras, cambias tu esquema de pensamientos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso deben pensar. Y tus pensamientos generan palabras. ¿De qué hablas? Es necesario que lo asumas. Un nuevo esquema de pensamientos para que venzas en la buena batalla de la fe. Tampoco olvides el escudo de la fe. Efesios 6:16 lo dice. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde envía el diablo estos dardos? A tu mente, para sembrar duda. Porque la duda es el primer paso hacia la incredulidad. Génesis 3:1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios:
no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El caos en que hoy está la humanidad comenzó con un pequeño dardo, sembrado con duda en el corazón de Eva. Con que Dios les ha dicho, y Eva no pudo evadirlo. Por el contrario, entró en el debate, argumentando mientras en su mente la duda iba creciendo, tanto que terminó considerando lo que la serpiente le dijo, alejándose de la verdad de Dios y cayendo en la red diabólica. ¿Te das cuenta? El diablo levantó en la mente de la mujer lo que la Biblia llama una fortaleza, un castillo fortalecido. Y hoy el enemigo pretende lo mismo con los creyentes. A menos que derribes esas fortalezas, serás presa fácil para las tinieblas. Ahora sí estamos hablando de la buena batalla de la fe. Que te mantengas firme. Miremoslo desde 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda la desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta. El diablo siembra duda en la mente, buscando que el cristiano dude y luego asuma como verdad un argumento contrario a Dios. Esas son las fortalezas que debes derribar. Esa es la buena batalla de la fe que debes enfrentar. Pero para ello cuentas con armas que no son carnales. No es con tu capacidad humana. No son con tus argumentos, no es con tu sabiduría ni con tu inteligencia. Las armas que tienes a disposición son poderosas en Dios. Hablamos de su palabra y el buen uso de la misma. Primera Corintios, capítulo 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, la palabra. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cimentado en la palabra de Dios vas a derribar esos argumentos que pretenden alejarte de la verdad bíblica. Por eso no llegamos al Señor con argumentos. Llegamos a Dios con nuestra sabiduría humana, con todo lo que hemos conocido, con todo lo que hemos aprendido. Pero lo que tiene que ver con Dios, muchas veces el tiempo que pasamos antes de llegar a Él ha permitido que tengamos en nuestra cabeza muchos argumentos contrarios, fortalezas. Y muchas veces, con un mal estudio de la palabra, vamos creando fortalezas. Déjame decirte que la sabiduría humana y aún la diabólica quedan reducidas frente al poder de Dios.
1 Corintios 2:15. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el conocimiento de Dios, la sabiduría humana se diluye. Debemos ser como niños, enseñables, creyendo lo que dice el papá. Y con esta misma actitud enfrentas al diablo cuando te presente con su anticuado argumento. Con que Dios te ha dicho. Lo sigue diciendo, sigue sembrando dudas. Y en ese momento prende las alarmas. Te acaban de lanzar un dardo. Pilas, el escudo. Derriba el argumento. Echa mano de la palabra de Dios. No lo dudes. Siempre tiene más valor lo que dicen las Sagradas Escrituras que los argumentos contrarios que te puedan presentar. Utiliza el antídoto adecuado. La palabra, locura para el mundo, es poder de Dios, poder que destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Terminarán enloquecidos quienes atenten contra la verdad bíblica sembrada en tu corazón y pronunciada por tu boca. Contrario a lo que se decía hace un tiempo, que el que lee la Biblia se enloquece. No, no es que se enloquece, es que toma sentido su vida y su conocimiento y su sabiduría inspiradas por el Espíritu de Dios. No necesitas una elocuencia que descreste a los demás, aunque si la tienes, está bien. Pero limítate a depender de Jesucristo y su obra redentora. La muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Limítate a depender también del poder del Espíritu Santo. Eso es estar cimentado en la roca. Eso es poder mantener tu vida firme y en victoria. Advertencia. Debes estar preparado para el momento en que el dardo sea lanzado. No esperes hasta entonces para recurrir a la palabra de Dios. Aplica lo que se conoce como la medicina preventiva. Si has meditado las Escrituras, el Espíritu Santo te va a recordar lo que necesites en el momento adecuado. Te lo va a recordar, no te lo va a enseñar. Imagínate que se metió un ratón a tu casa. Y tienes una trampa. Pero tienes que buscar las instrucciones, cómo se coloca la trampa, qué se pone de carnada. Mira, mientras haces todo eso, el ratón arrasó con el queso que había. Tienes que estar preparado. Y si no, el ratón va a acabar con el queso. No esperes que te lancen el dardo. Ya debes tener habilidades en el uso de la armadura, en el uso del escudo. Finalmente, se llama la buena batalla de la fe. La buena. ¿Por qué buena batalla? Porque te lleva a vivir en la voluntad de Dios. Te lleva a vivir en la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver? Mucho. Miremos Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por
por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca puedes olvidar estos tres factores determinantes de la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Antes de hacer un comentario adicional a este versículo, quiero recordarte que la batalla, la buena batalla de la fe, se gana con perseverancia. No solamente en tiempo, sino en actitud. Porque hay veces que la respuesta no es inmediata y desarrollas paciencia, pero ya sabes que la respuesta está dada. También perseverancia en tu actitud de fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a poner un ejemplo. El diablo te ha mandado un dardo. Se diluyó tu economía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que tú eres hijo de Dios. Dice que tu padre es el dueño del oro y de la plata. Y que es un padre que te da todo lo que necesitas. Sí, llegó el momento de liquidez, pero tú vas a la palabra, utilizas ese escudo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy no llegó la provisión y de pronto mañana tampoco llegó la provisión y entonces llega el otro dardo, ¿te das cuenta? Tú no estás en el plan de Dios. No, persevera, persevera, persevera. 21 días estuvo Daniel esperando la respuesta y la respuesta había salido del cielo el primer día que él oró. Hay algo que le está impidiendo, pero no es el amor de Dios, no es que Dios se haya olvidado de ti. Persevera creyéndolo, decláralo en fe, créelo con todo tu corazón y confiésalo con tus labios. Eso es perseverar en Él. Pero te dije que quería comentarte algo más acerca de la voluntad de Dios, para ratificar que la voluntad de Dios tiene esos tres ingredientes de victoria. Es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. No le tengas miedo a la voluntad de Dios. Todavía hay personas, todavía hay hermanos que le tienen temor a la voluntad de Dios porque se ha generado en su mente una fortaleza. Escúchalo por favor en el amor del Señor. No permitas fortaleza en tu mente que te haga temer la voluntad de Dios, que te lleve a tenerle miedo a la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es para disfrutarla, porque ¿quién no disfruta lo que es bueno? Porque ¿quién no disfruta lo que es agradable? Porque ¿quién no disfruta lo que es perfecto? Entonces, cuando llegan cosas incómodas a la vida, cosas malas, cosas que destruyen, lo asumimos o lo asumen algunas personas como si esa fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y cuando haya algo en tu vida que no sea bueno, que no sea agradable y que no sea perfecto, tienes que meterte en la voluntad de Dios, pero corre a la voluntad de Dios. Si Dios te está diciendo que vayas a otra ciudad, vete para esa ciudad. Si tienes plenamente la seguridad de que Dios te está llevando, vete, porque allí vas a encontrar algo bueno, agradable y perfecto. Estás en la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, estás viviendo con cosas buenas, agradables y perfectas. Hay veces la presentación no es la mejor. Pablo quiso ir y el Señor no lo dejó ir y siguió la guía del Señor y lo metieron preso.
Y alguien podría decir, claro, la voluntad de Dios es mala. No, porque allí, estando en la cárcel, tuvo experiencia con Dios y gracias a esa situación el evangelio llegó a Europa. Siempre Dios tiene algo mejor de lo que nosotros pensamos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, que pase lo que pase a tu alrededor, tú siempre vas a estar aferrado de la mano del Señor y que dardos que manda el enemigo no harán mella en tu vida, porque tú no permites fortalezas que vengan a destruir tu conocimiento de Dios y de su poder, sino que te mantendrás firme en Él y podrás entonces disfrutar todo lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario a tu favor y que fue profetizado por él cuando dijo que aunque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, él vino para darte vida y vida en abundancia. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, disfruta la plenitud de Dios en tu corazón. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres bueno, maravilloso y sublime, Señor. Eres como tu voluntad. Eres bueno, eres agradable y eres perfecto. Y queremos meternos allí. Y nuestra batalla, la verdadera batalla de la fe, es sumergirnos en ti. Es sumergirnos en tus brazos buenos, agradables y perfectos. Ayúdanos a meternos íntimamente en tu palabra, Señor, y a que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro ser. Que estemos saturados de tu palabra, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, para que podamos vivir, para que podamos disfrutar y para que podamos echar fuera de nuestras vidas cualquier dardo de enemigo que quiera enviarnos al corazón, a la mente, porque sabemos, Dios de la gloria, que con tu poder destruimos esas fortalezas para vivir obedientes a tu palabra. En Cristo Jesús yo te doy gracias, Padre. Y en este momento yo estoy creyendo que mis hermanos están derribando fortalezas, Dios, y entonces están declarando en sus vidas la sanidad, la prosperidad, la paz en el corazón, la armonía con sus hijos, Padre, hijos obedientes a la palabra de Dios. Cualquier problema que se tenga, Dios amado, que lo resolvamos primero que todo en ti, Señor, que tú seas la primera fuente de solución para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, mi Padre. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿te gustó la palabra que acabas de escuchar? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Hace 2000 años, Él dio su vida por ti. Murió en la cruz para ofrecer vida eterna a aquellos que en Él creen. 3 días después, Dios Padre lo resucitó, sellando la victoria a tu favor. Si de corazón deseas recibirlo como Salvador y Señor de tu vida, repite esta oración. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mí, y que al tercer día, nuestro Padre te levantó de entre los muertos. Te confieso como Señor de mi vida. Te doy gracias por tan maravilloso regalo. Amén. Permítenos apoyarte en esta nueva etapa de vida al lado de Él. Nos puedes contactar en Bogotá, calle 24 Sur, número 1130, Barrio San José. Teléfono 478-9014. Correo electrónico iglesiapaposal@gmail.com. Facebook Iglesia Paposal.